Bien, en este circuito nos están pidiendo nuevamente la corriente I1, I2, I3, el voltaje en la terminal A y el voltaje en la terminal B. Aquí observamos algo característico. Tengo tierras de manera independiente y tengo solo un punto donde me dice que hay un voltaje de 20. Ok, de primera instancia recordemos que esto lo podemos reconfigurar con el objetivo de visualizarlo de una manera más pues cotidiana o de la que estoy más familiarizado. Entonces, lo único que hago es reescribir el circuito y ahorita vemos en dónde hacemos los cambios. Entonces, de entrada tengo la tierra, de este punto sale mi resistencia y tengo otra tierra. Aquí están sacando el voltaje o la terminal BB, pero en estos momentos no me sirve para el análisis inicial. Entonces no la dibujo. Tengo esta otra. Y ahora sí, lo que hago es cambiar en el punto donde me dicen que hay 20 volts. Lo que hago es sacar mis terminales y hago que aparezca mi fuente y esta va a ser conectada a la tierra. Recordemos que las tierras las conecto de esta manera. Entonces, final de cuentas es el mismo punto y estos serían 20 volts. Entonces, me queda una resistencia de 3 ohms, otra de 3 ohms, otra de 3 ohms, 6 ohms y 6 ohms. Ok, entonces empiezo a hacer mis operaciones. Hago mi primera simplificación. Entonces me quedaría esta resistencia y aquí un paralelo, en donde este paralelo son dos resistencias de 6, por lo tanto pues me va a quedar una resistencia de 3 ohms y aquí me queda una resistencia de 3 y aquí podría ya poner mi tierra de 3 ohms, 3 ohms y 3 ohms. Entonces de aquí sigue teniendo mi fuente de 20 volts. Una vez que tengo esto, aquí tengo otras resistencias en serie. Entonces vuelvo a hacer mi simplificación. Tengo resistencia, resistencia. De este punto sale resistencia. Esta es de 3 ohms. Este es de 20 volts. Este es de 6 ohms y este es de 3 ohms. Aquí está mi tierra. De aquí tengo un paralelo de estas dos, entonces lo que hago es simplificarlo. Me queda una resistencia, otra resistencia y otra vez mi referencia, 20 volts, 3 ohms y hacemos el paralelo que tengo ahí, que en este caso serían 3 por 6 entre 3 más 6. Y sería igual a una resistencia de 2 ohms. Y por último me quedaría la fuente, una resistencia y mi referencia, y esta sería una resistencia de 5 y mi fuente de 20 volts. Planteo la corriente, pues de inmediato planteo esta, entonces tengo que I, de aquí voy a obtenerla, va a ser igual a 20 volts entre 5 ohms, 20 entre 5 es 4 amperes. Entonces ya sé que por aquí están circulando 4 amperes y en el momento que paso a este, aquí hay 4 amperes, pero aquí se van a distribuir entre estas dos. Entonces vamos a ver cuánto se está yendo por esta resistencia y cuánto se está yendo por esta resistencia. Veo y esta corriente en el circuito es esta resistencia de 3 y de 3 y entonces sería I2. Entonces, bueno, vamos a poner que I2 va a ser igual en este caso a un sexto 1 sobre 6 ohms sobre 1 sobre 6 ohms más 1 sobre 3 ohms multiplicado por la corriente que entra, que serían 4 amperes.
y esto sería igual. Entonces tenemos 6 a la menos 1 entre 6 a la menos 1 más 3 a la menos 1 multiplicado por 4. Y esto serían igual a 1.33 amperes. ¿Ok? Entonces, con este dato ya estaríamos teniendo lo que sería I2. En este caso ya tendríamos lo que sería I1. De hecho, lo vamos a marcar aquí como que sea I1. Entonces ya está. I3 es la corriente que está pasando por esta resistencia, pero entonces observo que ya tengo aquí que es 1.33 lo que está pasando acá, por lo tanto lo que está pasando aquí es la diferencia de 4 menos el resultado anterior. Aquí estarían pasando 2.66 amperes acá. Entonces, si aquí están pasando 1.33, sería lo mismo que está pasando por acá, que sería 1.33 amperes. Y en este caso, la de 1.33 se está dividiendo entre esta resistencia de 6 y esta resistencia de 6. Aplico mis propiedades de resistencias en paralelo y pues la corriente con dos resistencias en paralelo iguales se va a dividir en dos. Entonces, por lo tanto, en otras palabras, me ahorro cálculos y sé que I3 va a ser igual a la mitad de, en este caso, de 1.33. Nuevamente no dejo representado para no dejar las cosas. Sería 1 sobre 6 ohms, de 1 sobre 6 ohms más 1 sobre 6 ohms. Y esto multiplicado por 1.33 amperes. Sin embargo, ya sé que si realizo el álgebra que tengo aquí abajo, pues esto me va a dar sobre 2. Por lo tanto, entonces tendré yo 1.33 entre 2 y tendríamos 0.66 amperes, o en otras palabras, 665 miliamperes, que sería igual a la corriente I3, por lo tanto esta ya también está. Y ahora me están pidiendo el voltaje de VA. El voltaje de VA observo que es el voltaje que existe entre la terminal A y la referencia, por lo tanto no es otra cosa más que el voltaje que aparece en esta resistencia de 3. Y ya tengo la corriente que está pasando por esta resistencia, por lo tanto el voltaje de A va a ser igual a la corriente, que serían 2.66 amperes, que multiplica a 3 ohms, y esto es igual a 2.66 por 3, serían igual a 7.98 volts. ¿Okay? Ahí a lo mejor nada más por los decimales, a alguien le sale que esto vale 8 volts. Y en el caso del voltaje que nos piden acá, observo que es el voltaje que aparece en la resistencia de 6. Entonces tengo que el voltaje B va a ser igual a la corriente, que sería de 665 miliamperes multiplicada por 6 ohms, y esto es igual a 665 exponente a la menos 3 por 6, serían 3.99 volts. De igual forma, por los decimales y demás, seguramente alguien les dio 4 y me piden en este caso determinen los niveles, nada más, no me piden la diferencia que hay entre ellos. Si en dado caso me pidieran cuál es la diferencia de potencial entre ellos, recordemos que necesitamos determinar quién es el positivo, quién es el negativo, y sería el voltaje positivo menos el voltaje negativo. Entonces, con esto estaríamos dando por terminado este ejercicio. Nos vemos en el siguiente.